Les decía que vamos a hablar del calor. Qué oportuno, claro. Hay personas que son muy felices en invierno, ¿eh? Otras estamos deseando en realidad que llegue el verano. Ahora, que no todo lo que trae el calor es bueno. De hecho, el calor nos afecta, ¿eh? Nos afecta psicológicamente, nos hace a veces más irritables. De hecho, dicen los psicólogos que el calor puede llegar a ser un problema de convivencia y de relaciones interpersonales. Bueno, vamos a ver cómo nos afecta el calor a nuestra vida, a nuestro carácter, a nuestro humor. Y para eso pues contamos como siempre con nuestra psicóloga de cabecera, que es María Jesús Álava Reyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Pues oye, muy buenas tardes y estupendamente. ¿A ti te gusta el calor, lo primero? No. No eres. Tú eres de las que prefiere el invierno, ¿no? Yo soy de las que prefiere el invierno, que en el frío, pues oye, te resguardas bien, pero el calor, las personas como yo que somos de tensión baja, de verdad que es que te deja sin energía. Es verdad. Pero vamos, un cansancio infinito que tienes que andar mentalmente preparándote para poderlo soportar y llevar lo mejor posible. Bueno, este es un efecto evidente, ¿no? Que provoca un cierto cansancio, un cierto apelmazamiento, no sé, pero hay otros efectos, digamos, más imperceptibles a primera vista, ¿no? Efectivamente, tú fíjate, vamos a ver, el exceso de calor, un calor normalito, ¿no? Pero el exceso de calor te puede producir a muchísimas personas, te lo digo porque hay mucha gente que dice, bueno, esto les pasa a unos pocos. No, en absoluto, les pasa a la mayoría. Puede producirles irritabilidad, cansancio generalizado, apatía, decaimiento, astenia, y esto es muy importante, agotamiento, pero agotamiento real, no solamente esa sensación. Una especie de malestar, de negativismo, de mal humor. Hay muchas personas que el cansancio les produce impaciencia, fíjate, dificultades de convivencia y sobre todo, y quizás sería la raíz de gran parte del problema, muchas dificultades para descansar. Hay personas que llega el calor y empiezan con un insomnio tremendo. La mayoría seguramente pues hemos tenido ocasión de comprobar cómo, yo te diría, Rafa, como personas agradables, personas risueñas, pacientes, pues parecen transformarse, ¿no?, con la llegada del calor y a veces se convierten en esas personas con mal humor, incluso con una actitud muy beligerante. Y aquí un punto clave, por el impacto emocional, decíamos, es el tema del descanso. Es decir, al no conseguir dormir bien, nos faltan esas horas de descanso reparador y ya nos levantamos profundamente alterados. Fíjate que hay personas que amanecen ya con unos niveles de ansiedad tan altos que a la mínima empiezan a tener tensión por cualquier cosa. Claro, a la mínima saltan y parece que son una escopeta cargada, ¿no? Oye, y por eso decimos que el calor puede ser un gran enemigo de la convivencia y las relaciones sociales, ¿no? Porque nos hace, pues eso, más sensibles, ¿no? Sí, tú fíjate que en este aspecto resulta como muy curioso, ¿no? Pero el calor puede alterar muchísimo la convivencia y las relaciones sociales. Si lo analizamos con detalle, las peleas, las disputas, incluso los desencuentros, ¿no?, se acrecientan mucho durante la etapa estival. También es verdad que durante el verano es cuando más horas pasamos juntos, ¿no? Las jornadas son más largas, las vacaciones de los niños, muchas veces de los adultos. Y en ese aspecto no nos debería extrañar que en septiembre sabemos muy bien que es el mes en el que se producen más peticiones de separaciones y divorcio, ¿no? Pero fíjate, en este punto lo que nos podemos plantear es, oye, ¿la convivencia prolongada es el factor más importante o en qué medida interviene el efecto del calor? Es decir, ¿ocurriría lo mismo si la parte fundamental de las vacaciones se desarrollase, por ejemplo, en el invierno? De hecho, todos vemos que gran parte de esas peticiones de separación se terminan retirando al cabo de unos meses, ¿no? La convivencia de las relaciones sociales, yo te diría, y especialmente en verano, donde estamos muchas horas y a veces además con familiares que pasamos y tal, exige sobre todo grandes dosis de paciencia, de buen ánimo y de buen humor. Y todo eso, de verdad que es difícil de mantener cuando, decíamos, no hemos descansado bien, pero sobre todo cuando nos sentimos incómodos o muy agotados, ¿no? Es decir, el calor puede ser un enemigo muy, muy potente en nuestras relaciones y en nuestra convivencia. Además, oye, recordemos que los niños se ponen especialmente pesados cuando tienen calor o cuando están cansados y los niños no tienen como una señal de alerta. Es decir, los niños se ponen pesados y ya terminan cayendo literalmente y mientras terminan rompiendo los nervios de todos los que están alrededor.
vividor. De verdad que el calor, muchas personas cuando te dicen, y fíjate, muchas veces en la consulta de psicología nos llaman con muchos temas de pareja ahora, y yo pregunto, ¿no? Y digo, pero me dicen ustedes que llevan 15, 20 años, ¿desde cuándo empezó? No, pues hace unas semanas y tal, ¿no? Y digo, la gente no es consciente de hasta qué punto el calor de verdad afecta emocionalmente a muchísimas personas. La pregunta debería, ¿tienen ustedes aire acondicionado? Y en ese caso, ¿cómo afecta a su relación de pareja? Bueno, ojo, pero hay muchas personas que no aguantan el aire acondicionado, claro, y se cargan mucho y te dicen que la garganta y que se quedan sin voz y se ponen de muy mal genio. O sea que todo esto tiene su historia, de verdad. Bueno, ¿y tú qué les recomiendas a ellos cuando te hacen estas consultas y tú identificas que el calor puede ser un elemento perturbador de su relación y de sus vidas y de su carácter? ¿Tú qué les dices? ¿Cómo afrontarlo? Fíjate, es importante que combatamos determinados hábitos, ¿no? Es decir, porque hay hábitos que no solamente no ayudan, sino que potencian los efectos negativos del calor, ¿no? Es decir, fíjate, por ejemplo, dentro del ámbito de la salud, a ver, siempre nos dicen que para combatir el calor tenemos que hidratarnos adecuadamente, pero ojo, hidratarnos con agua, zumos naturales, leche en el caso de los niños. Pero por favor, y esto no es broma, no hidratarnos con alcohol. Y es muy curioso, pero uno de los enemigos más fuertes del verano y de la convivencia es el exceso de alcohol. O sea, muchas personas beben mucho durante estos meses, en teoría para calmar la sed, pero en lugar de hacerlo con agua, oye, pues lo hacen siempre con bebidas alcohólicas. También hay personas que tienen la sensación de que en verano hay que animarse un poco como a la fuerza, ¿no? Y manifiestan que tienen que estar como muy alegres y tal. Es como si asociaran de alguna forma diversión con bebida. Y en este aspecto nos encontramos que hay personas que beben como cosacos, por ejemplo, los adolescentes en verano, los jóvenes no se quedan atrás, pero muchos adultos se comportan como niños y de verdad que beben de forma desenfadada, comen muchísimo. Desde el punto de vista más psicológico, que quizá un poquito dices que ¿qué tendríamos que hacer? Pues fijaros, pensar cómo somos nosotros y cómo somos las personas con las que convivimos. Por lo que decíamos, porque cada persona actúa de forma muy diferente ante el calor y saberlo nos va a ayudar en nuestras reacciones. Fíjate que el verano, especialmente el verano, exige una adaptación de nuestros biorritmos. Y eso se va a traducir en algunos cambios en nuestras costumbres, en el ocio, en los horarios. Pues oye, mira, por ejemplo, una pequeña siesta en el verano, los que pueden, pues les va a ayudar muchísimo emocionalmente, no solamente a los adultos, también a los niños, ¿no? Pero los deportes, esto es un tema que a mí me llama extraordinariamente la atención. El domingo pasado, hoy en plena ola de calor, el anterior, una carrera a las 7 de la tarde a un sitio que había que subir como a 800 metros desde el punto de partida hasta donde se subía, a las 7 de la tarde. ¿Te imaginas lo que pasó? Pues claro, ambulancias, personas con lipotimias. Bueno, hombre, pues los deportes del verano, por favor, tienen que ser diferentes. Es decir, está muy bien la natación, los baños en la piscina, en los ríos, los paseos por la noche, pero no hagamos footing o carreras de fondo, ¿no? Claro. Este aspecto es un tema tremendo, ¿no? La alimentación pasa un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, alimentos, oye, pues que sean suaves, frutas, verduras, no a veces esas comilonas que nos pegamos. Y luego, fíjate, yo creo que en el verano que tenemos aparentemente más tiempo, a veces lo llenamos demasiado de actividades, tanto que la gente termina como teniendo un exceso de tensión y terminan no llegando a los sitios, ¿no? Claro. Entonces hay, oye, pues libros estimulantes, escuchar buenos programas de radio, que nos animen, ¿no? Y que nos ayuden a ilusionarnos de nuevo. Pero recordemos que el mejor aliado en el verano, siempre, para combatir el calor, va a ser nuestro buen humor. Eso sin duda. Y bueno, luego nos dicen a los de la radio que nos ponemos muy pesados cuando hacemos las recomendaciones para combatir el calor, pero es que ya ven que no todo el mundo las sigue o no las sigue con la debida vigilancia. Bueno, María Jesús Salva-Reyes, muchas gracias por estar un día más en La Brújula. Rafa, muchísimas gracias. Y fíjate, voy a terminar con una reflexión muy graciosa. Un paisano de Puente Larra, que es un pueblecito de la provincia de Álava, pueblecito donde, por cierto, nació mi padre. Cuando yo era pequeña me llamaba la atención porque era un tío como muy observador. Ellos decían que era muy vaguete, pero bueno, digamos que era muy observador. Y entonces, en verano especialmente, me acuerdo que yo le decía, cuéntame las reflexiones y tal. Y me decía, María Jesús, ¿qué es lo mejor del calor? Y yo le decía, pues no lo sé. Dice, pues lo mejor del sol
es la sombra. Lo mejor del calor es ponerte a la sombra. Bueno, esto también nos vendrá bien a algunos de nuestros oyentes. Refrescarse, es lo mejor, que te da la oportunidad de refrescarse. Sin duda. Bueno, gracias, María Jesús. Un abrazo enorme.